Oye, profe, pero a ver, a mí me gustaría también que la gente entendiera y conociera un poquito. ¿Por qué? Porque lo que me interesa también es que la gente conozca a las personas. ¿Tú por qué estudiaste relaciones internacionales? ¿Qué te motivó? ¿Cómo eras tú de chavo en ese Jalisco donde te criaste? ¿Qué fue lo que te fue motivando a que se dieran las cosas? Y ya entendimos la parte de por qué incursionas en las redes sociales. Pero ¿cómo se da el gusto por lo que tú haces, por lo que estudias, por lo que practicas, por lo que la gente te reconoce a nivel nacional, internacional, donde güeyes mamones y fifís como tu servilleta te reconocen que eres uno de los tipos más brillantes e inteligentes en estos temas? ¿Cómo nace esa necesidad o cómo nace ese gusto? Fíjate que yo me considero un alma expansiva. Si ustedes me pudieran preguntar cómo me autodefino como un alma expansiva que siempre intenta responder 5 veces el porqué de las cosas. Y sobre el resultado que obtengo, vuelvo a preguntarme otras veces 5 veces el porqué de las cosas. Y desde niño era pues muy inquieto con el tema de la historia, con el tema de las guerras. Siempre me pregunté esta cuestión que después me encontré en la universidad, que eran preguntas existencialistas de la filosofía, el de dónde venimos, cuál es nuestra razón de ser, qué misión tenemos en este planeta, por qué se originó la vida y si tenemos una misión, cuál es. Es decir, entonces, el de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? El quién soy, dónde vengo y hacia dónde voy. Tengo un papá que un tiempo de su vida fue militar y una mamá, entonces mi papá era un tipo rígido, bien preparado, y luego, por ejemplo, mi mamá, una mujer amorosa, completamente ama de casa, entregada a sus hijos, que se sentaba con nosotros a hacer las tareas y a revisarnos, porque además era un encargo de mi papá, que también se sentaba con nosotros y nos ponía unas santas madrinas cuando no hacíamos bien las tareas, porque era muy perfeccionista. Y entonces con mi papá teníamos, desde cuando yo tenía desde mis 10 a como mis 13 o 14 años, como mi papá era un tipo que conocía bien la Ilíada y la Odisea, había leído a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, hablábamos mucho en esos planos y cada que nos regañaba, el regaño era la plática filosófica antes de la putiza. O sea, los madrazos. Y siempre nos decía por qué. Era el prefacio. Era el prefacio. Mira, ven, déjame te explico por qué. Y entonces empezaba a citar a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a toda la plana mayor griega, creadores del pensamiento occidental. Pero ¿sabes algo que decía mi papá siempre? Decía mucho el tema de siempre, nada de lo que ves es normal. Decía, siempre pregúntate por qué las cosas pasan como pasan, por qué los que tienen poder y por qué los pobres son pobres. Y pregúntate por qué piensas como piensas y por qué sientes como sientes. Porque a veces, decía mi papá, el valor de las cosas no está en sí mismo, sino en el valor que nosotros les atribuimos a las cosas. Entonces, eso me llevó a pensar más allá de mi pueblo, me llevó a pensar más allá de mi ciudad, de mi estado y de mi país. Y luego cuando empezaba yo a ver similitudes y diferencias, por ejemplo, con Estados Unidos, porque ves que, bueno, yo soy de una generación, mi querido César, que se educó viendo las películas del Canal 5, viendo Chespirito, que por cierto ahorita hay una ola de puritanos que pendejan a Chespirito, pero a mí Chespirito me recuerda a mi infancia en mi pueblo con mi papá comiendo un pan dulce con un café y muerto de la risa por las pendejadas de los programas. Entonces, digamos que pensar en Chespirito me hace feliz porque me remite a mi infancia. Pero bueno, más allá de esto, ves que Canal 5 eran puras películas gringas, ¿no? Y luego vas al cine y te encuentras con alguna película alternativa china o japonesa y empezabas a ver las similitudes y las semejanzas, las diferencias, y decía, wow, en esas ciudades, en esas sociedades que están al otro lado del mundo, pues también nos parecemos bastante, o sea, también sienten, piensan, interpretan la vida de una manera similar a nosotros. Claro que hay diferencias religiosas o diferencias políticas, pero hay algo común a la humanidad. Entonces me empezó desde pequeño, desde que tenía como unos 13, 14 años, todavía no terminaba yo la secundaria y ya era súper fan, por ejemplo, del estudio de las guerras mundiales, de ver las causas, los orígenes de las guerras, pero también la resolución de conflictos, cómo se podía pasar del desmadre de las guerras y sus consecuencias a proponer soluciones y que todas las partes quedaran relativamente conformes. Entonces, en la prepa traté de buscar como todo ese bloque de materias que me potenciaran el plano económico, el plano filosófico. Mira, por ejemplo,
En la prepa, en los quintos y sextos semestres, ya ves que te van diciendo, oye, tu orientación vocacional hacia dónde va, ¿quieres ser abogado, quieres ser economista, quieres ser médico? Bien, yo tengo hermano médico, hermana enfermera, mi mamá también es enfermera, y yo decía, híjole, es que si le entro por el lado de la medicina, me quedaría sin toda esta riqueza de la filosofía, del derecho, de la economía, de la sociología, pero si me hago abogado, me voy a perder todo esto, si me hago economista, me voy a perder todo esto, si solo soy sociólogo, no le voy a entender a los números ni a la ciencia, y después me decidí por relaciones internacionales, porque era el área que me permitía conocer a la humanidad de una forma multidimensional y también entender en dónde se sitúa México en ese, digamos, marasmo llamado sistema internacional y en dónde yo me sitúo con respecto a mi país, con respecto al sistema internacional. De ahí viene, digamos, esta inquietud, mi querido César.